Hola, el día de hoy vamos a continuar con la unidad número 7, que está relacionada con colisiones elásticas e inelásticas. Comencemos viendo los conceptos de colisiones elásticas e inelásticas. Dice que los choques se producen cuando dos objetos chocan y rebotan entre sí sin ningún cambio en sus formas. Los choques de las bolas de billar o los choques entre partículas subatómicas son un ejemplo de colisiones elásticas. En choques elásticos se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. Y utilizamos esta ecuación. En la teoría del tema anterior vimos que esto se llama como cantidad de movimiento. Y tenemos cantidad de movimiento al inicio y cantidad de movimiento al final. O también llamado momento o momentum, como ustedes quieran llamarlo, o también cantidad de movimiento. Y esto despeja la fórmula de masa 1 por velocidad inicial 1 más masa 2 por velocidad inicial 2 es igual a masa 1 por velocidad final 1 más masa 2 por velocidad final 2. Y esta ecuación la vamos a utilizar cuando el choque es elástico. En los choques inelásticos dice que uno o los dos objetos que chocan se deforman durante la colisión. En estos choques la cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética no se conserva, ya que parte de ella se transforma en otro tipo de energía en el proceso de deformación de los cuerpos. Y también tenemos momento al inicio y momento al final, solo que el momento al inicio va a ser igual que en el choque elástico, masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad inicial 2 es igual a la velocidad final multiplicado por la suma de ambas masas. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Que las colisiones elásticas, por ejemplo, chocan dos vehículos o dos bolas de billar, estas chocan y cada quien agarra para su lado, o sea, no quedan unidas. Eso se le llama una colisión elástica, mientras que la colisión inelástica es cuando chocan dos vehículos o dos bolas y estas quedan juntas y avanzan con cierta velocidad ambas pegadas. Bien, y dice que en los choques totalmente inelásticos, los cuerpos que chocan se mueven tras la colisión con la misma velocidad, de manera que parecen estar pegados y se comportan como un único cuerpo. Lo que les decía, que en la colisión inelástica estos se van pegados. En este tipo de choque se conserva la cantidad de movimiento, pero toda la energía puesta en juego en el choque se transforma en calor o deformación y no se recupera para el movimiento. Bien. Otra cosa que tenemos que saber es que las colisiones pueden ser en una o dos dimensiones. Dice que en los choques también existe la velocidad relativa, las cuales tienen la misma magnitud antes y después del choque, la cual se define como velocidad final 2 menos velocidad final 1 es igual a ¿qué? A menos, abrimos paréntesis, velocidad inicial 2 menos la velocidad inicial 1. Esta ecuación la vamos a utilizar cuando hagamos choques elásticos. Bien, aquí les puse un ejemplo que me indica cuándo se conserva la cantidad de movimiento y cuándo se conserva la energía. Observemos que la cantidad de movimiento se conforma tanto en el choque elástico, inelástico y en el totalmente inelástico. Mientras que la energía se conserva únicamente en el elástico. Bien, empecemos entonces con los ejemplos en una dimensión. Bien, ahí le coloqué choques. Se les pueden llamar choques o colisiones, como ustedes quieran. Bien, ejercicio número 1. Dice, a un automóvil de 1800 kilogramos detenido en un semáforo lo golpea por la parte trasera un automóvil de 900 kilogramos. Los dos autos quedan unidos y se mueven a lo largo de la misma trayectoria que la del automóvil en movimiento. Si el auto más pequeño se movía a 20 metros sobre segundo, o sea, el de 900 kilogramos, antes de la colisión, ¿cuál es la velocidad de los automóviles unidos después de la colisión? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, me está diciendo que quedan unidos y me está preguntando cuál es la velocidad del automóvil, de los automóviles cuando quedan unidos. Entonces, quiere decir que es un choque inelástico. Entonces, ¿cómo resolvemos el choque inelástico? Sabemos que siempre va a ser momento al inicio igual a momento al final.
Bien, ¿y cuál es la ecuación cuando es un choque inelástico? Masa 1 por velocidad inicial 1 más masa 2 por velocidad inicial 2 es igual a la velocidad final multiplicada por ambas masas. Bien, entonces sustituyo valores y me queda que sé que la masa del primer automóvil, que es el que está detenido, es de 1800 kilogramos, multiplicado por la velocidad, ¿por qué cero? Porque está detenido, está en reposo, más la velocidad del auto pequeño, que lo denominé como el auto 2, que es de 900 kilogramos por su velocidad que me le indica acá, que dice que se movía a 20 metros sobre segundo antes de la colisión, por eso es la velocidad inicial. Y esto es igual a la velocidad final. Y esa velocidad final es la que me la están pidiendo porque dice que es la velocidad después de la colisión, multiplicado por las masas que son de 1800 y 900. Entonces despejamos para la velocidad final y me queda que la velocidad final es igual a 1800 por 0 más 900 por 20 y todo eso dividido 1800 más 900. Entonces, la velocidad final es igual a 6.67 metros sobre segundo. Bien, pasemos al ejercicio número 2. Dice, un sistema sencillo para medir la rapidez de un proyectil. Bien, la bala con masa de 0.05 kilogramos tiene un choque totalmente inelástico con un bloque de madera de masa 2 kilogramos que cuelga de un péndulo. Dice, después del impacto, el bloque oscila hasta una altura de 0.03 metros. ¿Qué rapidez inicial tiene la bala? Resolvámoslo entonces. Y lo mismo, momento al inicio es igual a momento al final. ¿Y qué tenemos entonces? Determiné como o coloqué como masa B es la masa de la bala y denominé como masa M mayúscula que es la masa de la madera para darles a entender eso y que me entiendan mejor. Entonces, como es un choque totalmente inelástico, utilizo esta ecuación que utilicé anteriormente. No sé si me estoy dando a entender y si no me pueden escribir y yo les resuelvo las dudas. Bien, entonces, sustituyendo valores me queda que la masa de la bala es de 0.005 kilogramos multiplicado por la velocidad inicial de la bala que no conozco, porque si se dan cuenta no me dan ninguna velocidad. Y me están pidiendo la rapidez inicial que tiene la bala, más la masa M. Y la masa M es la masa de la madera, que es de 2 kilogramos, por la velocidad. Y si se dan cuenta, me dice que la bala tiene un choque totalmente inelástico con un bloque de madera que cuelga de un péndulo, o sea, que está colgando, o sea, que se mantiene en reposo. Por eso la velocidad inicial de la madera es cero. Y esto es igual a la velocidad final, que es cuando ya van ambos unidos, multiplicado por ambas masas. Bien, entonces despejo para la velocidad inicial, que es la que me están pidiendo, o sea, la velocidad inicial de la bala, y me queda que esto es igual a la velocidad final multiplicado por la sumatoria de las masas dividido la masa que multiplica a la velocidad inicial, que en este caso es la masa de la bala. Entonces, acá, si se dan cuenta, tengo únicamente una ecuación y dos variables, entonces no lo puedo resolver. ¿Qué haríamos entonces? Aplicamos energía. Si se dan cuenta en la teoría mencionaba también a la energía. Sí, en choque se utiliza también la energía, ya sea cinética, potencial o elástica. Bien, entonces al inicio, se recuerdan que la bala es la que va a chocar con la madera. Por lo tanto, esa bala lleva una energía cinética. Y luego, al final, dice que la madera se eleva cierta altura. Entonces, por lo tanto, hay energía potencial. Entonces, sustituyo datos y me queda que un medio de la sumatoria de las masas. ¿Por qué la sumatoria de las masas? Porque la energía cinética existe cuando chocan ambas masas. O sea, la bala ya lleva una energía cinética, pero rápidamente choca con la madera. Entonces, cuando
avanza, agarran una velocidad, ambas partículas, entonces esas ya llevan una velocidad, que es mi velocidad final de lo que analicé anteriormente. Y esto es igual a la energía potencial, que esta energía potencial también se da porque la bala queda pegada en la madera, entonces ya son ambas masas que van en el sistema. Y esto va multiplicado por la gravedad por la altura. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Solo que aquí, como son dos partículas, es la sumatoria de ambas masas. Igual del otro lado, donde tenemos la potencial. Se elevan a cierta altura ambas masas. Por eso es que se suman ambas masas. Bien, entonces, si se dan cuenta, mis masas se me eliminan. ¿Por qué? Porque paso a dividir esta para acá y tengo términos semejantes, entonces se me pueden eliminar. Entonces ya solo me queda un medio de la velocidad final al cuadrado es igual a gravedad por altura. Despejo para la velocidad final y me queda que es la raíz de gravedad por altura dividido un medio. Y sustituyo valores porque sé que la gravedad es de 9.8 y la altura a la que se elevaron ambas masas después del choque es de 0.03 metros dividido un medio. Y todo eso en raíz cuadrada. Entonces la velocidad final es igual a 0.767 metros sobre segundo. Pero eso no es lo que me están pidiendo. Lo que me están pidiendo es la velocidad inicial de la bala. Y yo ya había despejado una ecuación con el sistema que hicimos anteriormente y me quedó que la velocidad inicial de la bala es igual a la velocidad final multiplicado por ambas masas dividido la masa de la bala. Y ahora ya conozco la velocidad final, que fue la que encontré ahorita, que es de 0.767. Y al realizar ese cálculo sé que la velocidad inicial de la bala es igual a 307.49 metros sobre segundo. Bien, pasemos a resolver el tercer ejercicio. Dice, un bloque de 4 kilogramos que se mueve hacia la derecha con una velocidad de 6 metros sobre segundo realiza un choque elástico con un bloque de 2 kilogramos que también se mueve hacia la derecha, pero cuya velocidad es de 3 metros sobre segundo. Y me pide calcular las velocidades finales de cada bloque. Muy bien, empecemos entonces. Momento al inicio es igual a momento al final. Bien, como es un choque totalmente elástico, tenemos que la masa 1 multiplicada por la velocidad inicial 1 más masa 2 por la velocidad inicial 2 es igual a masa 1 por la velocidad final 1 más masa 2 por la velocidad final 2. Bien, entonces coloquemos los valores conocidos. ¿Conozco la masa 1? Sí, es de 4 kilogramos. ¿Conozco la velocidad inicial de la masa 1? Sí, es de 6 metros sobre segundo. Más, ¿conozco la masa 2? Sí, la conozco, es de 2 kilogramos. ¿Conozco la velocidad de la masa 2? Sí, es de 3 metros sobre segundo. Bien, si se dan cuenta, ambas masas se mueven hacia la derecha, por eso es que ambas velocidades son positivas. Si una de ellas se moviera hacia la izquierda, entonces esa velocidad es negativa, porque establecemos que todo lo que se dirige hacia la derecha es positivo y que todo lo que se dirige hacia arriba es negativo. Por lo tanto, todo lo que se dirige contrario a eso es negativo. Bien, esto es igual al valor de la masa 1, que es de 4 kilogramos, por la velocidad final 1, que no la conozco, más el valor de la masa 2, que es de 2 kilogramos, por la velocidad final 2, que no la conozco. Bien, si se dan cuenta, tengo una sola ecuación y dos variables. Aquí solo realicé el cálculo de estas operaciones que están acá y me dio igual a 30. Y copié lo que tenía de este lado. Bien, aquí aplicamos la ecuación de la velocidad relativa que les mencioné en la teoría. O sea, velocidad final 2 menos velocidad final 1 es igual a menos, abrimos paréntesis, velocidad inicial 2 menos velocidad inicial 1. Entonces, sustituyo valores de lo que yo conozco. No conozco ninguna de las dos velocidades finales, pero sí conozco la velocidad inicial 2 que es de 3 menos la velocidad inicial 1 que es de 6. Entonces, haciendo el cálculo que tengo del otro lado del igual, me da que el cambio de velocidades finales es igual a 3 metros sobre segundo. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Despejo para una de mis velocidades finales. En este caso, yo despejé para la velocidad final 2 y me quedó 3 más la velocidad final 1.
Bien, entonces si ya conozco el valor de la velocidad final 2, lo puedo sustituir en esta ecuación para encontrar el valor de la velocidad final 1. Bien, entonces sustituyo los valores y me queda que 30 es igual a 4 veces la velocidad final 1 más 2, que multiplica la velocidad final 2, pero yo sé que la velocidad final 2 es 3 más la velocidad final 1. Entonces eso fue lo que coloqué acá entre paréntesis. Entonces opero y me queda 30 igual a 4 veces la velocidad final 1 más 2 por 3 me da 6 más 2 veces la velocidad final 1. Bien, entonces sumo y resto términos semejantes, porque 4 más 2 que multiplican ambos a la velocidad final 1 me da 6 veces la velocidad final 1. Este 6 que está sumando de este lado me pasa a restar al 30 que tengo del otro lado, y esto me queda 24. Entonces despejo para la velocidad final 1 y esto es igual a 4 metros sobre segundo. Bien, conociendo ya la velocidad final 1 en términos de valores, puedo conocer la velocidad final 2, que es la ecuación que tengo acá. Entonces sustituyo el valor de la velocidad final 1 y me queda 3 más 4. Entonces la velocidad final 2 es igual a 7 metros sobre segundo. Bien, pasemos al ejercicio número 4. Dice, un bloque de masa M1 igual a 1.60 kilogramos. Inicialmente, el móvil se dirige hacia la derecha con una rapidez de 4 metros sobre segundo sobre una pista horizontal sin fricción y choca con un resorte unido a un segundo bloque de masa M2 igual a 2.10 kilogramos, que inicialmente se mueve a la izquierda, lo que les mencioné anteriormente. Uno se mueve hacia la derecha y otro hacia la izquierda con una rapidez de 2.50 metros sobre segundo. Y me pide determinar las velocidades de los dos bloques después de la colisión. O sea, me pide ambas velocidades finales. Bien, hagamos el problema entonces. Tenemos momento al inicio es igual a momento al final. Sustituyo la ecuación de choque elástico y me queda así. Entonces, coloco los valores que ya conozco. Sé que el valor de la masa 1 es de 1.60 kilogramos y lo multiplico por su velocidad inicial, que es de 4 metros sobre segundo, positiva porque se dirige hacia la derecha, más el valor de la masa 2, que es de 2.10 kilogramos, multiplicado por la velocidad inicial 2, que es de 2.50 metros sobre segundo. ¿Por qué la coloqué negativa? Porque se mueve hacia la izquierda y yo establezco que todo lo que se dirige hacia arriba y hacia la derecha es positivo. Bien, esto es igual a la masa 1, que es de 1.60 kilogramos, por la velocidad final 1, más el valor de la masa 2, que es igual a 2.10 kilogramos multiplicado por la velocidad final 2. Bien, entonces reducí lo que tenía acá y me quedó 1.15 y esto es igual a lo que tengo del otro lado, 1.60 por la velocidad final 1 más 2.10 por la velocidad final 2. Bien, otra vez aplicamos la ecuación de velocidades relativas en choques. Bien, coloco lo que conozco y sé que la velocidad final 2 es negativa, es de menos 2.50. Y sé que la velocidad final 1 es 4. Este signo no vayan a creer que lo puse en negativo porque la velocidad es negativa. No, esto es parte de la fórmula. Este 4 es positivo. Bien, entonces realizo el cálculo de menos multiplicado por el paréntesis menos 2.50 menos 4. Entonces el cambio de las velocidades finales es igual a 6.5 metros sobre segundo. Despejo igual para la velocidad final 2 y me queda que es igual a 6.5 más velocidad final 1. ¿Qué voy a hacer entonces? Sustituir el valor de la velocidad final 2 en la otra ecuación y lo coloco acá. 1.15 es igual a 1.60 la velocidad final 1 más 2.10 multiplicado por el valor de la velocidad final 2, que es 6.5 más velocidad final 1. Entonces multiplico 2.10 por 6.5 y me da 13.65 más 2.10 la velocidad final 1. Reduzco términos semejantes, ese 13.65 me pasa a restar del otro lado, por eso me quedó menos 12.5 y sumo 1.60 más 2.10 y me dio igual a 3.7 la velocidad final 1. Despejo para la velocidad final 1 y me quedó un valor igual a menos 3.38 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto entonces?
que la velocidad final, como la velocidad final del primer bloque es negativa, este bloque luego del choque se dirige hacia la izquierda. Bien, ahora observemos el bloque 2. Encontremos la velocidad final 2. Y me queda que este es igual a 3.12 metros sobre segundo. Muy bien, entonces el bloque 1 se desplazó hacia la izquierda después del choque y el bloque 2 se desplazó hacia la derecha después del choque. Bien, empecemos con los ejemplos de choques en dos dimensiones. Dice, un automóvil de 1500 kilogramos que viaja al este con una rapidez de 25 metros sobre segundo choca en un cruce con una camioneta de 2500 kilogramos que viaja al norte con una rapidez de 20 metros sobre segundo, como se representa en la figura. Encuentre la dirección y magnitud de la velocidad del choque después de la colisión y suponga que los vehículos quedan unidos después de la colisión. ¿Qué me está diciendo con que quedan unidos? Que es un choque inelástico. Bien, como yo sé que es un choque inelástico, ya sé qué ecuación voy a utilizar. Solo que ahora voy a analizar el momento al inicio y al final, tanto en X como en Y. ¿Por qué? Porque es en dos dimensiones. Bien, entonces me queda así la ecuación. Masa 1 por velocidad 1 en X más masa 2 por velocidad inicial 2 en X es igual a la sumatoria de ambas masas por velocidad final por el coseno de teta. ¿Por qué por el coseno de teta? Porque luego del choque asumo que los vehículos agarran esta dirección que tengo acá en la figura. Entonces tengo que encontrar este ángulo, que es lo que me están pidiendo. Y también me están pidiendo una de las velocidades. O sea, la velocidad final después del choque de ellos. Y es coseno de teta porque estoy analizando el eje X. Y si se dan cuenta, este ángulo teta que coloqué acá está respecto a la horizontal. Bien, entonces sustituyo valores y sé que la masa 1 es igual a 1500 kilogramos por la velocidad 1 que es 25 más la masa 2 por la velocidad inicial 2. Muy bien, entonces, ¿qué está pasando acá? Si se dan cuenta, el automóvil se desplaza únicamente en el eje X, o sea, va de izquierda a derecha y la camioneta va de abajo hacia arriba. Entonces, por lo tanto, la camioneta no avanza en el eje X al inicio. Por eso es que aquí tengo 0. Y esto es igual a la sumatoria de ambas masas por la velocidad final por el coseno de teta. ¿Por qué aquí sí coloco la sumatoria de ambas masas? Porque después del choque agarran esta dirección. Entonces, esa dirección está abarcando ambos ejes, tanto X como Y. Muy bien. Realizo el cálculo de 1500 por 25 y me quedó 37.500. Es igual a la sumatoria de las masas por la velocidad final por el coseno de teta. Bien, ya analicé el eje X, ahora voy a analizar el eje Y. La misma ecuación, solo que en el eje Y. Y que ahora es seno de teta porque voy a analizar el eje vertical. Bien, entonces empecemos. Masa 1 por velocidad inicial 1 en Y. ¿Por qué 0 masa 1 por velocidad inicial 1 en Y? Porque el automóvil solo se desplaza en el eje X, no se desplaza en el eje Y al inicio, por eso. Entonces, y la camioneta sí se desplaza en el eje Y, por lo tanto, la masa 2, que es la de la camioneta, es de 2500 por la velocidad inicial 2 de la camioneta, que es de 20. Esto es igual a la sumatoria de ambas masas multiplicado por la velocidad final por el seno de teta. Muy bien, entonces realizo el cálculo que tengo acá y me queda 50.000 es igual a la suma de ambas masas multiplicado por la velocidad final por el seno de teta. Bien, hago una reducción de términos semejantes, o sea, tengo dos ecuaciones y tengo dos variables y voy a utilizar el método de eliminación, por eso lo coloqué así, para poder reducir la ecuación. Entonces tengo que 50.000 dividido 37.500 me queda 1.33. La velocidad final se me elimina con la velocidad final que tengo acá abajo porque son términos semejantes. 4.000 dividido 4.000 me da 1. Y yo sé que seno partido coseno es tangente. Por eso me quedo 1.33 es igual a tangente de teta.
Entonces despejo para teta y teta me queda igual a 53.13 grados. Muy bien, ya encontré una de las cosas que me pedía el problema. Ahora necesito encontrar la velocidad final que también me pide el problema. Entonces, yo utilicé la primera ecuación para poder encontrar la velocidad final. Ustedes pudieron haber utilizado la segunda ecuación. O sea, pueden utilizar la del eje X o la del eje Y porque va a ser la misma velocidad final. ¿Por qué? Porque es un choque inelástico. Entonces, de esta ecuación despejé para la velocidad final y me quedó que la velocidad final es igual a 15.62 metros sobre segundo. Bien, resolvamos el ejercicio número 6. Dice, un disco de hockey que se mueve a 5 metros sobre segundo golpeó a otro disco de la misma masa que está en reposo. Ojo, está en reposo y ambos discos son de la misma masa. Después de la colisión, el primer disco se mueve a 4.33 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados con respecto a la línea original del movimiento. Si suponemos que la colisión es elástica, ¿cuál es la velocidad del otro disco después del choque? Muy bien, empecemos entonces. Siempre como es en dos dimensiones, momento al inicio en X es igual a momento al inicio al final en X, perdón. Entonces analicemos el eje X. Se dan cuenta, es la otra ecuación porque me está diciendo que es un choque elástico. Bien, sustituyo los valores que conozco entonces. Entonces sé que la velocidad al inicio del disco 1 es 5 metros sobre segundo multiplicado por m. Si se dan cuenta aquí solo puse m y no puse m1. ¿Por qué? Porque dice que mis discos tienen igual masa. Entonces las masas va a ser la misma para los dos objetos. Por eso puse m, no identifiqué que este es masa 1 y este es masa 2. Más la masa 2 por la velocidad inicial en 2 y me está diciendo que golpea a otro disco de la misma masa que está en reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial 2 es 0. Por lo tanto, eso me elimina mi masa. Por eso puse 0 acá. Es igual a, sé que la velocidad final que dice que después de la colisión el primer disco se mueve a 4.33 metros sobre segundo, que fue lo que lo coloqué acá, multiplicado por la masa por el coseno de 30 grados. ¿Por qué coseno? Porque es en X. Más la masa por la velocidad final 2. Pero la velocidad final 2 no la conozco porque es lo que me están pidiendo. Me dicen cuál es la velocidad del otro disco después del choque. O sea, cuál es la velocidad final del otro disco. Multiplicado por el coseno de teta. Porque ya no utilizo el ángulo de 30 grados. Porque es un choque elástico. Entonces, el primer disco va a tener una dirección y el segundo disco va a tener otra dirección. Y acá solo me están dando una sola dirección, o sea, un solo ángulo, el de 30 grados, y es para el primer disco. Entonces, no me están dando el del otro disco. Voy a tener que encontrar primero la dirección del disco 2 para poder encontrar su velocidad final, que es lo que me están pidiendo. Muy bien, entonces reduzco términos y me queda 5m es igual a m por 4.33 por el coseno de 30 grados más velocidad final 2 por el coseno de teta. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Hice factor común m porque si se dan cuenta en ambos términos tengo multiplicando a la masa. Bien, esta masa se me elimina porque la paso a dividir para acá y se me elimina como términos semejantes. Y me queda 5 igual a 4.33 coseno de 30 grados más velocidad final 2 por el coseno de teta. Bien, despejo para la velocidad final 2 coseno de teta entonces. ¿Y qué fue lo que hice? Este 4.33 coseno de 30 grados que está acá lo pasé a restar del otro lado y me quedó 5 menos 4.33 coseno de 30 grados. Y me quedó que velocidad final 2 por el coseno de teta es igual a 1.25 metros sobre segundo. Muy bien, pasemos a analizar entonces el eje Y. ¿Y qué tenemos en el eje Y? Utilizamos esta misma ecuación que tenemos acá. ¿Y qué pasa con el eje Y? Tenemos 0 igual a 4.33 m más masa por velocidad final 2 por el seno de teta. Muy bien, entonces me quedó así formulada la ecuación. Ahora, ¿por qué puse 0 acá? Porque como los discos están en un solo eje.
No me están diciendo que están sobre una parte horizontal o sobre una parte vertical. Entonces yo supongo que están en la horizontal o ustedes podían suponer que están en la vertical. No importa, la cosa es que teníamos que saber que ambos discos estaban en el mismo eje. Yo asumí que estaban en el eje X, por eso fue que acá no se me hizo 0, pero en el otro eje sí se me tenía que hacer 0. Muy bien, ¿y qué hago entonces? Despejo para la velocidad final 2. Pero aquí, como tengo ambos términos, puedo hacer factor común de la masa, igual que fue lo mismo que hice acá. Me queda 0 igual a masa por 4.33 por el seno de 30 grados más velocidad final 2 por el seno de teta. Entonces, esto me queda teta igual a 4.33 seno de 30 grados más velocidad final 2 por el seno de teta. ¿Y qué se hizo m? Pasó para acá a dividir y a dividir el 0 es 0. Por eso se me eliminó m. Muy bien, entonces ahora sí ya puedo despejar la velocidad final 2 seno de teta. ¿Y qué hice? Pasé este para el otro lado y se me volvió negativo. Y al hacer el cálculo de 4.33 por el seno de 30 grados, me quedó 2.165 negativo porque está del otro lado. Muy bien. Entonces ya se dieron cuenta que tenemos dos variables. Tenemos la dirección y la velocidad final 2, pero tenemos dos ecuaciones. Entonces, teniendo dos ecuaciones, utilizo el método de eliminación para poder encontrarlas. Muy bien, ¿y qué hago entonces? Si se dan cuenta acá, estos son iguales, entonces términos semejantes se me eliminan. Y yo que sé que seno partido de coseno es tangente de teta, y esto es igual a ¿qué? A menos 2.165 dividido 1.25. Y despejo para el ángulo teta es igual a tangente inverso de menos 2.165 dividido 1.25. Si se dan cuenta acá son datos con decimales, por eso no realicé el cálculo de una vez de menos 2.165 dividido 1.25, sino que lo metí en la calculadora de una vez para encontrar el ángulo para ahorrarme decimales. Y eso me da un ángulo teta igual a menos 60 grados. Muy bien, entonces ya con cualquiera de las dos ecuaciones que tengo ubicadas acá, o sea, la de arriba o la de abajo, puedo encontrar la velocidad final 2, que con ambas me tiene que dar lo mismo. Voy a utilizar la que tengo abajo, o sea, la del eje X. Y tengo velocidad final 2 por el coseno de teta es igual a 1.25 metros sobre segundo. Entonces, sustituyo el valor de teta, que es igual a menos 60 grados, y me queda velocidad final 2 por el coseno de menos 60 grados es igual a 1.25 metros sobre segundo. Despejo para la velocidad final 2 y me queda que velocidad final 2 es igual a 1.25 dividido el coseno de menos 60 grados. Entonces la velocidad final 2 es igual a 2.5 metros sobre segundo. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero me hayan entendido. Recuerden que cualquier duda pueden escribirme y consultarme antes de su examen. Muchas gracias por su atención.